Claro que sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Marianely Molina, Andrés Leguízamo, María Espinosa, David Fernando, todos muy bienvenidos. Vamos a darle un espacito para que la gente llegue como es acostumbrado y damos inicio al webinar. Gracias. Catalina, bienvenida. Jonathan Sierra, Buenas tardes. buenas tardes. ¿De dónde se conectan? Si quieren poner en el chat de dónde se conectan, o lo pueden decir como quieran. Elizabeth, bienvenida. De Medellín. Medellín está muy fría, hombre, ¿ah? Estamos realmente muy fríos. Te administramos, volviste, bienvenida. Gracias. ¿Dónde te administramos? En Bogotá. En Bogotá Bogotá y Sabana. y Sabana en general. Sí, señor. Qué bien. ¿Tenés muchas fachadas por arreglar este año, no? Algunas, sí, señor. Con este clima hay que intervenir. Edificio Calle 13 Unido. Bienvenido. Sí, este clima en todo Colombia está muy difícil, pero se supone que el IMAD había dicho que iniciábamos verano ahora el 15 de febrero y mire, ya estamos a 16 de marzo y no ha parado. La semana pasada en Medellín tuvo como un recesito porque hubo luna, los que no son de aquí de Medellín, pero siguió, vea, mucha agua, dice que ha llovido. En 5 minuticos damos comienzo. Estamos esperando que llegue más gentecita, ¿cierto? Para más administradores para arrancar. Glay, bienvenida. Gracias, Álvaro. Leonel Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos 2 minuticos más y damos inicio. Ok, gracias. Jaime Salazar, bienvenido.
Hola Álvaro, muchas gracias. ¿Cómo están? Pues bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Un saludo para todos. Claro que sí, Jaime, gracias. Bueno, somos en el momento 17 personas. Ustedes me dicen si iniciamos o premiamos a los impuntuales. Estaban esperando. Empecemos, Álvaro. Listo, Jaime, entraste vos y te estamos esperando. Iniciemos entonces. Muy bueno, muy buenos días. Buenos días, no, muy buenas tardes, me está rindiendo el día. Hoy, 16 de marzo, damos inicio a este webinar con Pintuco, un webinar muy interesante. Yo llevaba detrás de Pintuco más o menos un año, hasta que me pusieron atención por aquí Sandra Villada, no mentiras, toda la gente de mercadeo y comercial. Me parecía muy interesante tener una de estas grandes marcas aquí en desdetodos.com, pues porque es una de las más utilizadas, porque es una de las líderes del mercado y es necesario que Pintuco se relacione directamente con los administradores. Son muchos los productos, son mucho la información que se necesita para poder desarrollar un proyecto de una fachada o de una impermeabilización. Es un tema complejo, un tema que reúne no solamente el producto, sino que también reúne el contratista y requiere de un buen contrato, de un plan de trabajo, de un interventor, porque pues es uno de los rubros más grandes de los proyectos especiales que se hacen en una PH. Entonces, tener información para un proyecto de estos es lo ideal. Entre más información tengamos, más seguros vamos a estar de desarrollar y poderle entregar a una copropiedad su fachada, que en gran parte, y creo que ahora Sandra nos habla de eso, eso tiene que ver con la valorización del metro cuadrado de la propiedad, con la misma permanencia y como el agrado de las personas de vivir en una copropiedad que tenga una fachada bonita. Entonces, sin más preámbulos, dejemos a la experta. Quiero saludar a Sandra Villada. Sandra Villada es una tecnóloga química con ingeniera también industrial, con 14 años en Pintuco. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Álvaro, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. La verdad, para nosotros como empresa es muy valioso el estar aquí compartiendo este conocimiento que hemos tejido a través de 77 años que llevamos en la industria participando y que es una marca que todos los colombianos tienen en el corazón. Muchas gracias. Claro que sí, Sandra, y es verdad, la tenemos en el corazón. Eso hace mucho rato que estamos desde el ciclismo. Por ahí veo yo que tienes ¿montas en bicicleta o qué, Sandra? Montaba, hace rato que no monto, pero montaba. Ah, sí, entonces me acuerdo de los uniformes de Pintuco cuando han patrocinado. Para darle un minutico más a los que van llegando tarde, vamos a poner un comercialcito de unos 30 segundos muy interesante para todos. Y Isaac, tirarlo porfa para que lo vamos viendo y ahí ya continuamos y ahí iniciamos ya nuestro webinar en materia. ¿Necesitas mantenimiento para la fachada e interior de tu edificación? En Pintuco tenemos la solución con productos de exterior e interior diseñados para cada necesidad, que brindan la máxima protección, durabilidad, color y resistencia en el tiempo. Somos su aliado experto en soluciones integrales para sus proyectos. Pintuco es calidad y confianza que te acompaña. Pintuco, el color de la calidad. Bueno, ahora sí. Sandra, si quieres ver montando, compartiendo nuestra presentación. Hoy vamos a tener la misma dinámica de siempre. Los que se conectan por primera vez, pues les voy contando, pero para los que ya saben, normalmente pues Sandra va abriendo el tema y le vamos preguntando. Pueden preguntar por el chat, pueden abrir el micrófono, ¿cierto? Levantan la mano y les vamos dando la palabra para que vamos preguntando. Hay mucho tema. La tarea o el objetivo es que, o sea, que preguntemos y que nos vamos muy, ¿cómo te digo yo? Muy enterados, ¿cómo les digo? Muy enteradas de lo que nos va a decir ellos. No es desarrollar el tema por desarrollarlo, ¿cierto? Sino que muy precisos en las preguntas sí, pero preguntemos tranquilamente, ¿cierto? Porque Sandra no viene aquí a dictarnos una lección así como si estuviéramos en la escuela, en el colegio, no, nada. Preguntemos lo que tenemos una experta de 14 años en este tema. Ella atiende PH, me decía Sandra, ¿cierto? Sí, así es. Por favor, me confirman cuando vean mi pantalla.
Ahí sí la estamos viendo. Ya le puedes poner que se vean en tamaño de presentación y arrancamos. Hoy, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un sorteo de dos productos Pintuco. ¿Me ayuda, Sandra? Son un galón. Sí, aquí. Vamos a rifar un estuco y vamos a rifar también un ConstruCleaner, que es un limpiador muy utilizado en la fachada y que ahorita más adelante en el desarrollo de la conversación que vamos a tener, les voy a contar cuál es su aplicación y sus atributos. Ok, bueno, y también de todos.com va a entregar dos cursos, el que ustedes escojan, puede ser el de la norma técnica sectorial 602, 8 horas de grabación y unas otros 8 más o menos en tallercitos y de todo, para uno aprender a trabajar bajo procesos, gestión por procesos. El otro es de transformación digital. Entonces, demos inicio, bienvenida pues, Sandra, y somos todos oídos. Bueno, como les estaba diciendo, muchas gracias por esta invitación. La idea es que este espacio sea muy conversado, bienvenidas todas las inquietudes que ustedes tengan. Aquí estoy como para buscar resolverlas y si en algún momento encontramos que no les tengo una respuesta, con mucho gusto me quedaré con la inquietud y buscaré cómo resolverla más adelante. Bueno, entonces damos inicio a este espacio. Nuestro tema el día de hoy es hablar sobre el mantenimiento eficiente de fachadas. ¿Cuál es el objetivo para nosotros? Buscamos darles a conocer cuáles son esos parámetros relacionados con los recubrimientos, con todos los diferentes recubrimientos que encontramos normalmente en las copropiedades, las patologías y las soluciones efectivas para que estas fachadas perduren en el tiempo. ¿A partir de qué? De una sensibilización, porque para nosotros es importante embellecer y dar color, pero sobre todo es más importante proteger lo que llamamos la fachada o la piel del edificio. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos una fachada bien protegida, estamos asegurando la integridad de los enseres, la salud de las personas y también la imagen y la valorización que tiene este patrimonio. Estos temas principales. Vamos a hablar básicamente sobre 3 temáticas, que son los tipos de fachada, las principales patologías y algunos parámetros técnicos y de normatividad que pueden ser útiles para ustedes. Tipos de fachada. Encontramos que en todas las copropiedades hay diferencias de fachadas. Algunas de ellas están en estuco y pintura. Este tipo de fachadas normalmente se encuentran protegidas con pinturas de naturaleza acrílica y estas, ¿qué deben de tener o qué atributos? Deben tener una alta resistencia a los rayos ultravioleta, evitar el paso de agua, o sea, que tengan una barrera impermeable para evitar que el agua ingrese al interior de las propiedades y evitar la formación de hongos y líquenes. Son de muy fácil mantenimiento. Generalmente en este tipo de fachadas se hacen reparaciones puntuales con materiales de pulimento como estucos, con una naturaleza también de impermeabilización que sean protegidas para el exterior y con pintura. Tenemos fachadas con textura, que estas fachadas que contienen la textura generalmente son recubrimientos que tienen un mayor espesor y son también de naturaleza acrílica porque necesitamos que estas texturas tengan la misma resistencia a rayos UV, que sean impermeables al agua y que den un aspecto decorativo. Generalmente estas texturas vienen ya coloreadas desde fábrica, entonces se evita desde que las instalan tener que pintarlas adicionalmente. Normalmente cuando se hacen los mantenimientos de este tipo de fachadas, lo que uno busca es reparar las zonas puntuales que de pronto hayan tenido algún inconveniente porque tenía una fisura o algún tipo de grieta y un material desprendido, se hace una reparación. Siempre uno busca que este tipo de fachadas, las reparaciones sean moduladas de manera rectangulares. ¿Por qué razón? Porque
como son una textura de un espesor alto, que incluso aquí en la imagen ustedes pueden ver y de pronto van a identificar claramente cuando tienen este tipo de fachadas, si no se hace una reparación de manera modular rectangular, queda la cicatriz de esa intervención y eso estéticamente no se ve bien. Entonces nosotros siempre recomendamos hacer una reparación modulada y posteriormente hacer la aplicación de la pintura del color que normalmente se viene trabajando en la copropiedad. Bueno, seguimos con fachadas con materiales naturales o a la vista. Estas fachadas las reconocemos porque tienen materiales como ladrillo, concreto, piedras naturales como mármol, royal beta. La protección y el mantenimiento de ellos requieren productos que sean muy especializados. Desde la misma limpieza, ¿por qué razón? Porque no deben atacar y alterar la apariencia natural que generalmente se busca cuando uno tiene este tipo de fachadas. Entonces, desde el inicio, con el simple lavado, uno debe buscar que no sean limpiadores agresivos y que el material con el que vaya a realizar la protección no me cambie esa apariencia, o sea, que no vaya a formar una película colorida que le cambie como tal la apariencia del material a la vista. Entonces aquí básicamente podemos ver algunos ejemplos, ¿cierto? Como el mármol, el ladrillo a la vista, el ladrillo encontramos que hay muchos colores y que dependiendo de la naturaleza, más adelante vamos a ver también las diferentes patologías y cómo se presentan de pronto en los ladrillos que son rojos, en los ladrillos que son claros, en el ladrillo chocolate. Esta parte me parece bien importante y es que en esta imagen podemos ver cómo queda protegida una fachada, por ejemplo, de ladrillo. Aquí hay una imagen muy particular y me muestra cómo queda protegida cuando se le aplica un hidrófugo y cómo sin el hidrófugo. Uno generalmente que busca cuando protege una fachada con ladrillo y es que me forme una película que me permita al ladrillo respirar, no que me la selle. Porque cuando yo aplico es un sellante, un formador de película, él en el largo tiempo me va a degenerar esa capa superficial de ladrillo y me va a producir un efecto adverso. Yo cómo mido o cómo medimos o cómo sé si mi ladrillo está bien protegido o no está bien protegido. Nosotros en Pintuco, nuestro departamento técnico, utiliza un elemento bien importante, una herramienta que se llama una pipeta de Carsen, que es lo que estamos viendo acá, es una columna volumétrica, donde uno, aquí les voy a mostrar, la pone, la fija sobre la pared o el ladrillo que necesita validar, la llena la columna con agua y se evalúa la absorción en centímetros durante 10 minutos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos claramente cómo es una superficie hidrofugada y cómo es una superficie sin hidrofugar. Cuando una superficie está hidrofugada o está protegida, no debe haber ningún consumo de agua, ninguna absorción de agua. Cuando un ladrillo no tiene ninguna protección, él ahí mismo se absorbe el agua. Aquí en esta tablita adelante, que aquí les estoy volviendo a mostrar nuevamente, uno puede ver de acuerdo al consumo o la absorción de agua que tuvo, qué tan permeable está ese ladrillo. Entonces este es un muy buen indicador para uno identificar cuándo es el momento de realizar el mantenimiento de una fachada. No solamente por el aspecto visual que uno encuentra cuando uno ve que hay chapas ya que están deterioradas o que de pronto ya hay formación de hongo, sino también para validar de una manera, digámoslo, cuantitativa, cuándo es el momento ideal para realizarlo. Fachadas mixtas. Este tipo de fachadas es muy común
es donde encontramos fachadas que tienen diferentes tipos de recubrimientos, de los recubrimientos que ya básicamente vimos. Generalmente encuentra uno fachadas con texturas, fachadas con piedras naturales, fachadas con ladrillos y pintura. Generalmente este tipo de fachadas uno busca siempre hacer una identificación como muy personalizada de qué realmente es lo que necesita precisamente la fachada para hacer un adecuado mantenimiento, ya que como involucra diferentes materiales, debe tener también un tratamiento especial de acuerdo a ese tipo de material. Me gustaría escuchar si hasta el momento voy bien, es clara la información que les estoy entregando, si tienen alguna inquietud para que yo no quede hablando todo el tiempo solita acá. Sí, está muy claro. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar sobre las principales patologías que encontramos en ese tipo de fachadas. Perdón, Sandra, yo sí tengo una pregunta. Sí. Tú nos vas a compartir esa exposición que tienes y para uno tener también como la base Claro, yo les puedo compartir las memorias, con mucho gusto. Y sí tengo una pregunta, pero entonces para el final. Muchas gracias. Gladys, discúlpame, Sandra, sí, siempre lo compartimos, le llega si estás inscrita desde todos.com, igual te va a llegar el correo con la presentación, y esta semanita vamos a tener un documento que nos comparte Pintuco corto de los 6 pasos para hacer una fachada exitosa y segura. Entonces, estén atentos a sus correos, a las redes sociales para que lo pueden descargar. Ok, mil gracias. Y queda grabado igual también en nuestros espacios de webinar esta charla para el que la quiera escuchar en otro tiempo. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿por qué protegemos esas fachadas? Bueno, primero que todo, para prevenir el deterioro de las condiciones del edificio, ¿cierto? Para que gane imagen, valorización, para preservar la estructura de la edificación. Tenemos que preservar los elementos que tenemos al interior, ¿cierto? El tema de seguridad, el tema de salud. Hay personas que cuando ya hay ingreso o paso del agua empiezan a generar un cierto tipo de humedades que puede activar infecciones respiratorias. También para aislar térmica y acústicamente, lo que me genera confort. Los principales agentes que me afectan esas fachadas son el agua, la contaminación, los hongos, las algas y los rayos UV. Aquí vamos a empezar a ver esos agentes, cuáles son esos defectos que me generan, y ustedes de pronto pueden que ya los tengan claramente identificados en las fachadas que ustedes hoy en día operan, ¿cierto? Entonces, el agua. El agua generalmente, ¿qué me produce? Puede ser el agua lluvia, una agua lluvia que esté emposada, que no tiene un buen desagüe, una humedad que esté retenida en materiales, o una humedad ascendente o por filtración que llamamos, o también las humedades por nivel freático, ¿cierto? Entonces, ¿qué me producen este agente? Me producen los siguientes defectos: formación de manchas, hongos y algas, que generalmente los vemos en las fachadas, estos hongos negros o muchas veces estas manchas verdes, incluso hay hongos que colorean de color rosado, uno los ve como rojizos, rosados. La meteorización de ladrillos, este es un dolor de cabeza que si no se corrige a tiempo, suelen ser más costosos los mantenimientos, porque entonces implica, no, al principio yo puedo hacer una consolidación de una chapa de ladrillo dependiendo del estado en el que se encuentra. La meteorización del ladrillo es la pérdida de esa capa superficial que tiene el ladrillo. Entonces, si yo no hago un mantenimiento de manera preventiva a tiempo, ya después no voy a tener que hacer una consolidación ni una protección normal, sino que ya intervienen son con un X número de chapas que hay que cambiar, y eso encarece este tipo de mantenimientos. El ampollamiento y el desprendimiento de los acabados. Cuando yo tengo formación y humedad retenida, ya sea por paso de agua, por filtraciones, generalmente la pintura o las piezas estructurales que yo tenga tienden a ampollar, porque toda la cantidad de agua, ellas empiezan a reservar esa cantidad de agua y posteriormente se desprende ese acabado. Este desprendimiento se puede producir en el exterior
y también se puede producir al interior de las viviendas. Entonces muchas veces uno encuentra ya quejas de pronto de los copropietarios: venga, es que tengo una humedad, yo siento que es del exterior, mire, se me está levantando la pintura que tengo aquí aplicada. Entonces es evidente cómo el agua afecta de una manera tan importante este tipo de recubrimientos. Y por último, las eflorescencias. ¿Qué son las eflorescencias? Las eflorescencias son esas sales o manchas blancas que uno generalmente ve en pinturas que son de colores. Uno en las blancas no lo logra percibir tanto porque se camufla, pero cuando nosotros tenemos fachadas con colores chocolates o con colores fuertes y hay presencia de sales, saltan a la vista. Lo mismo en el ladrillo. En los ladrillos uno también puede identificar eflorescencias. ¿Qué son las eflorescencias? Básicamente las eflorescencias son sales que están contenidas en el sustrato del revoque o del concreto, y al estar en contacto con el agua, ellas migran a la superficie. De ahí la importancia de, antes de aplicar este tipo de pinturas, uno debe hacer una correcta preparación de superficie aplicando sellantes o selladores antialcalinos, que son barreras que me impiden que salgan ese tipo de sales. El siguiente agente, los rayos UV. Estos se producen directamente por la radiación solar, como todos lo conocemos. ¿Qué me generan? Pérdida de estabilidad del color o la famosa decoloración. Entonces eso lo vemos claramente en los colores que son fuertes. Vemos cómo los negros se vuelven, o colores oscuros se van volviendo amarillosos, cómo los rojos se van volviendo rosados, porque se empiezan a oxidar los pigmentos que no son estables a la luz. La fisuración, el craquelamiento, también se presenta por los rayos UV. Si nosotros no tenemos una pintura de naturaleza acrílica que tenga una buena composición en su formulación, entonces cuando llegan los rayos UV a atacar, me producen esa fisuración o ese cuarteamiento que muchas veces uno encuentra en las fachadas, y que no es ni siquiera de una mala aplicación de la persona que lo hizo, sino que si no utiliza unos buenos materiales, entonces cuando entren estos rayos me la van a atacar y no me van a dar una durabilidad que esperada. Y el entizamiento, que el entizamiento es cuando yo froto en seco una superficie o tengo una superficie encalada y se me desprende parte del material porque empiezan a migrar todos esos residuos de la pintura. Tenemos entonces la contaminación, que es otro de los agentes contaminantes que encontramos. Generalmente es el smog que producen los vehículos, calderas, la lluvia ácida, el material particulado. Uno generalmente encuentra estos restos de contaminación en los muros áticos, encuentra también un tema de retención de esa mugre en varias zonas, en los puntos fijos, en los interiores de las fachadas uno encuentra que ahí se concentra mucho esa retención de esa suciedad. Lo ve uno como lavados diferenciales o los famosos chorretones, que también esa es como la expresión con la que uno lo conoce, que son estas por donde cae la suciedad y va dejando esos caminos o esas marcas. Y la carbonatación, que básicamente, ¿qué es la carbonatación? Es la presencia de la lluvia ácida cuando yo tengo el material que no está protegido del concreto, ingresa y se mezcla con a ver cómo les explicara. El agua, la lluvia ácida se mezcla, ingresa a la estructura del concreto, llegando incluso hasta el suero de refuerzo, y me genera una corrosión. Entonces, como tal, esa patología, el nombre técnico se le llama carbonatación, y hay que tener mucho cuidado porque cuando yo ya tengo inicios o principios de carbonatación en una estructura, yo ya estoy poniendo en riesgo es la seguridad de la estructura como tal. Y les voy a contar sobre la alcalinidad, que básicamente, ¿qué pasa? Todas las pinturas generalmente son de naturaleza alcalina, ¿cierto? Y cuando lo aplicamos en presencia de este tipo de agentes como el agua,
empiezan a migrar estas sales, que estas son las que yo tenía aquí más que les mostré previamente. Entonces es bien importante durante el proceso de inspección, a la hora de ustedes hacer un mantenimiento, identificar previamente cómo está la alcalinidad del sustrato que voy a intervenir. Entonces aquí básicamente estamos viendo cómo en la medición del pH, ¿cierto? Que nosotros tenemos que es el potencial de hidrógeno y que de 7 hacia abajo es una superficie ácida y de 7 hacia arriba es un medio alcalino. Entonces generalmente todas nuestras fachadas están entre 9 a 14, uno empieza a encontrar que son superficies muy alcalinas y más cuando no han sido protegidas previamente. Entonces es bien importante uno hacer una inspección del estado de la fachada para poder identificar qué necesito y cómo puedo proteger para que entonces prevenir esas manchas, porque nada hacemos utilizando un buen recubrimiento, dándole buen color, si en el corto tiempo va a volver a salir la sal. Sandra, discúlpame. Claro. Ustedes prestan ese servicio, ayudan a las personas a identificar esos. Así es, así es. Aquí más adelante les voy a contar cómo es el proceso, pues como cuál es nuestra propuesta de valor. Porque la verdad es que este tipo de diagnósticos son muy importantes para asegurar precisamente la garantía de la durabilidad de esos mantenimientos que ustedes están realizando. Ok. Bueno, otro efecto que encontramos normalmente, el efecto baba de caracol. No es un defecto de la pintura como tal, es un fenómeno que se presenta y es ocasionado mientras que se empieza a curar o a secar la pintura. Si hay presencia de agua, en las primeras 48 horas empieza a salir como una mancha blancuzca y le llaman baba de caracol porque literalmente es como si hubiera pasado un caracol por la fachada. Entonces, se le llama defecto o fenómeno porque realmente no es un defecto como tal de la pintura, sino que es un fenómeno que se presenta mientras que se cura. Es un efecto que se presenta y se puede revertir normalmente en periodos de agua, cuando tenemos periodo de lluvia, con la lluvia él se pierde y en caso de no, simplemente con un lavado él se elimina. Sandra, qué pena, te hago una preguntita. Claro. Es que tengo precisamente un tema en este momento con un entregable que nos está haciendo un proveedor de fachadas y pasa exactamente eso. ¿Tiene alguna, o sea, para mí es una falta de pintura, pero viendo esto puede ser algo parecido? ¿Hay algo más que uno pueda determinar qué es eso y que no sea falta de pintura o que no sea mal aplicación del proveedor? Bueno. ¿Qué nos puedes detallar un poquito sobre esa baba de caracol? Claro, mira, es muy diferente cuando es un tema de aplicación, porque yo en una aplicación yo puedo identificarlo fácilmente por un tema de cubrimiento o un tema de marcas, de pronto las marcas del rodillo, los traslapes que llamamos, o que a veces dicen se me quemó la pintura. Entonces, la baba de caracol es semejante a como un pegote, él queda dependiendo qué color están aplicando. Gris. Es un gris oscuro, porque es un gris más bien fuerte. Okay. Sí, porque no es el plata, pues, ni el gris basalto que utilizamos, sino que es un gris fuertecito, más bien oscurito. Bueno, y ahí mismo se ve chorreado completamente. Entonces ellos están atribuyendo que es baba de caracol. Es de pintuco. Perdón, que cayó un rayo justo aquí. Hola, ¿es de pintuco? Sí, es pintuco. Ah, bueno, perfecto. Entonces, mira, lo que podemos hacer es, nosotros tenemos un departamento técnico que le podemos apoyar en ese proceso de identificación de qué es. Cuando es un efecto de baba de caracol, nosotros de hecho lo hemos tenido en algunas obras y eso generalmente cuando estamos en estos periodos de lluvia empiezan a salir, no siempre sale. Nosotros acompañamos el proceso, acompañamos el contratista, a ustedes como administradores y también le damos como esa parte de tranquilidad al consejo diciéndoles, venga, esto efectivamente es una baba de caracol, emitimos una carta donde decimos después de, generalmente las pinturas necesitan alrededor de máximo 40 días para curar esa película. Después de 40 días, si esa baba de caracol no se ha eliminado, Pintuco como tal ya empieza a hacer procesos de lavado y limpieza para entregar la fachada en óptimas condiciones. Vale,
Ahorita te molesto entonces para Claro que sí. contratarte ese acompañamiento. Claro que Gracias. sí, con mucho gusto. Gracias. Sandra, discúlpame un segundo, yo le doy una anotacioncita a todos los asistentes. ¿Quién quiere que Pintuco lo atienda o tenga algún caso, cierto? Vamos a poner un enlace en el chat para que le dan clic ahí y dejan sus datos. Que sea Sandra o el grupo de asesores los estará llamando, ¿cierto? Para preguntar o para algún tema, sea técnico o comercial. Entonces, en el chat dejamos un enlace para que ustedes puedan dejar los datos ahí. Listo, perfecto. Bueno, vamos entonces a las eflorescencias a verlas de pronto con más detalle. Entonces aquí encontramos las eflorescencias que generalmente salen en los ladrillos, entonces vemos eflorescencias en ladrillo rojo que se presentan como las sales de calcio que migran, entonces las vemos de color blanco, las sales de vanadio que las encuentra uno mucho en los ladrillos de color claro y se presentan como de color verdosas. Aquí básicamente está una explicación muy clara de cómo se presenta esa carbonatación, de esa mezcla de esa sal con el dióxido de carbono que se genera, viene proveniente de las sales, de la lluvia ácida, y cómo me genera esa carbonatación, este defecto que es tan importante o esta patología y que tenemos que buscar cómo proteger para evitarla en el largo plazo. Bueno, este es otra de las patologías que generalmente uno identifica cuando hace estos diagnósticos y es la ruptura de juntas. Uno encuentra grietas por dilataciones que han sido rígidas o porque han sido ocultas y de todas maneras el movimiento estructural volvió y la sacó, o porque hay ausencia de sellos flexibles y que generalmente aquí el agua empieza a hacer de las suyas afectando el interior de las propiedades. Ahora la pregunta bien importante es, bueno, y entonces yo como operador, ¿qué puedo hacer para cuidar la apariencia y el estado de las edificaciones que administro? Aquí vamos a ver una parte bien importante y son cuáles son esos parámetros claves que necesito entender. Lo primero, utilizar los productos adecuados, productos especializados. ¿Y cómo utilizo yo esos productos o dónde los debo utilizar? En la preparación de superficie. Yo debo tener una adecuada preparación de superficie para poder utilizar esos productos. De nada sirve ustedes hacer la inversión de utilizar un producto que sea costoso, que sea muy bueno, si no hay una adecuada preparación de superficie. Siguiente, con un tema de especificación de pintura. Ah, sí, existen productos muy buenos, pero entonces, ¿cuál utilizo? ¿Yo qué debo de poner acá? ¿Cómo soluciono esta patología? Para eso es indicado una buena asesoría, un buen diagnóstico, que sea muy acorde a cada necesidad puntual. Entonces, va de la mano de esa preparación de superficie, la recomendación técnica de ese producto y la aplicación de la pintura. La aplicación de la pintura siempre es un ítem muy importante. ¿Qué tan importante es este ítem? Que si ustedes se ponen a ver en los contratos que generalmente realizan, la pintura, en el análisis de precios unitarios, uno encuentra que el porcentaje o la composición de la pintura versus la mano de obra, la pintura está alrededor de un 30% y que la mano de obra es el que se lleva el resto del ítem. Entonces, es bien importante que ustedes puedan utilizar una mano de obra experta, que tenga conocimiento a la hora de utilizar estos productos que ustedes están utilizando, que van a hacer una inversión y van a buscar siempre que tengan unas garantías. ¿Qué pasa? Nosotros en Pintuco tenemos productos muy especializados, muy buenos, con unas amplias garantías, incluso certificamos las garantías, pero que nos hemos encontrado en algunas ocasiones, que a veces la mano de obra no es la experta. Entonces, cuando nosotros empezamos, vamos a campo, acompañamos, identificamos que venga, es que ustedes cometieron un error, no lo aplicaron de esta manera. Las fichas técnicas es un insumo muy importante para todos y están dispuestas siempre en la página web donde dice la información de preparación, de condiciones de aplicación, que muchas veces los contratistas no lo hacen.
o dicen para que me rinda más, no la diluyo al 15, sino que le voy a echar otro poquito de agua, o yo lo hago al ojo, ¿cierto? Entonces, de ahí, ¿qué es bien importante? El paso que sigue, y es el seguimiento. Yo tener una buena inspección. Algunas copropiedades tienen la figura y utilizan la figura del interventor, que es muy importante. Algunas otras personas no lo utilizan, pero siempre debe haber una buena fase de seguimiento e inspección. ¿Por qué razón? Si ustedes acuerdan, 2 a 3 manos de pintura para lograr el acabado que ustedes necesitan y la protección, y no solamente para el acabado que ustedes quieren porque quieren que su color les quede bonito, sino porque para una garantía, por ejemplo, nosotros en Pintuco necesitamos, para poder dar la garantía de 5, 7 o 10 años, dependiendo del recubrimiento de la pintura que estén utilizando, necesitamos asegurar el espesor de pintura mínimo, y ese espesor de pintura lo conseguimos mínimo con 2 manos de pintura, con una dilución del 10 o del 15, dependiendo del recubrimiento que estemos utilizando. Si eso no lo realizan así, entonces, ¿qué pasa? Vienen estos agentes como el agua, como los rayos UV, van a deteriorar esa capa, y entonces no les va a dar la garantía que nosotros estamos diciendo que debe tener. Entonces, para nosotros es bien importante eso. Generalmente cuando uno, pues pocas veces uno encuentra reclamaciones, pero cuando uno va y encuentra reclamaciones, o empieza uno a hacer el análisis, venga, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué están aplicando? ¿Cómo lo están diluyendo? Y muchas veces se encuentra uno que son malas prácticas que se hicieron, o que hicieron unas mezclas que no están avaladas por Pintuco, y que eso va a tener un impacto negativo sobre la durabilidad del recubrimiento y el acabado final. Entonces, Sandra, hola. disculpa, te interrumpo. ¿Ustedes tienen un programa que se llama Fanáticos Pintuco o ese es solamente para vivienda? ¿No son contratistas grandes? Nosotros tenemos 2 programas. Un programa que se llama Fanáticos de Pintuco, pero Fanáticos de Pintuco solamente está dirigido como al mantenimiento de la casa puntual, ¿cierto? De la vivienda. Hay un programa que nosotros manejamos que es el de carácter institucional, y es el de socios de valor. En los socios de valor nosotros tenemos unos contratistas que están capacitados por Pintuco, son aliados, y nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Los recomendamos cuando nos piden recomendación, porque es que, venga, yo no quiero tener un tema de reclamación más adelante, yo quiero tener la tranquilidad de que el aplicador que estoy utilizando sepa utilizar ese recubrimiento. Entonces nosotros recomendamos este tipo de socios de valor. Estos socios de valor los pueden consultar, también están en la página web, nosotros los tenemos disponibles ahí en el directorio, constantemente los estamos actualizando. Ellos, para poder pertenecer a este programa, se tienen que recertificar cada 6 meses. Si nosotros vemos que no cumplen con los criterios para ser un socio de valor, porque es decir, nosotros somos el proveedor del recubrimiento, pero necesitamos que sean unos buenos embajadores de marca. Entonces, constantemente nosotros estamos haciendo acompañamiento, seguimiento, validando que sí se estén capacitando, y les renovamos la asistencia en ese programa cada 6 meses. Si vemos que no están cumpliendo, entonces, qué pena, señor contratista, pero vemos que no está cumpliendo con los criterios, no le vamos a poder renovar hasta que usted no adopte buenas prácticas, no vuelve a hacer. Es un plus. Uno a nivel de Colombia encuentra que hay muchos contratistas muy buenos. Quisiéramos que ese directorio fuera mucho más grande, pero la verdad es que no todos cumplen con el criterio. Entonces, tienen que hacer un filtro antes de pertenecer al programa. Excelente, súper. Eso lo hablábamos hace muchos días en otros webinars, y es que es producto y el que aplique. Y si el que aplica no lo hace bien, pues la cosa no funciona. Sí. Es excelente, no sabía, pues yo conocía a Fanáticos Pintuco, no sabía que tenían ustedes socios de valor. Excelente. Sí, así es un programa Ok. de contratistas. Bueno, ahora, entonces aquí viene una parte muy importante, y es, teniendo ustedes ya esos parámetros claves que deben de tener en cuenta a la hora de ejecutar el mantenimiento, es nosotros como Pintuco, cómo le podemos aportar valor a ustedes. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de valor en Pintuco? Primero, tener un portafolio especializado con garantía y durabilidad. La asesoría técnica. Nos destacamos en tener una muy buena asesoría técnica, en acompañarlos precisamente en esos procesos de ejecución de diagnóstico y de ejecución de la obra, sin ser interventores, porque nuestra función no es como tal ser interventores, si acompañamos este proceso. En el tema de sostenibilidad, nosotros
manejamos pues y somos una empresa en este momento, tenemos certificaciones de carbono neutro. Hoy en día nuestra producción es una producción eficiente en energía porque tenemos toda nuestra planta ya está con paneles solares, tenemos diferentes certificaciones que nos permiten certificar que somos bajo VOC. Fuimos la primera empresa en operaciones bioseguras certificadas. Y que todo esto se traduce en una experiencia del cliente final satisfactoria. ¿Nosotros qué encontramos? Que básicamente más que tener un precio de caneca y que esa caneca de pintura cumpla con unos atributos básicos que todos los proveedores de pintura es lo mínimo que deberían hacer, encontramos que realmente era el punto del iceberg. Encontramos que realmente lo que hay detrás de esa caneca es lo que implica hacer un mantenimiento, que es especificar unos sistemas óptimos, una adecuada preparación de superficie, asegurar que el consumo de pintura sea el indicado de acuerdo al espesor de pintura, porque entonces no es lo mismo yo aplicar a 2 manos y el rendimiento me va a dar cierta cantidad que aplicar a una mano y el rendimiento me va a dar otro. ¿Cómo hacer que ese consumo sea acorde a ese espesor de pintura? Unificar criterios técnicos. Uno encuentra que este contratista lo hace de esta manera, este otro contratista lo aplica de esta otra manera, y una serie de prácticas y criterios que la idea es buscar unificar precisamente ¿para qué? Para eliminar esos reprocesos, reducir las garantías que uno generalmente tiene, hacer que sean productos durables y que lo más importante es que sea una ejecución limpia y rápida. Para eso nosotros tenemos un portafolio especializado. Aquí básicamente, pues en este render que tenemos, nosotros en Pintuco tenemos soluciones para cualquier espacio que tengan en una copropiedad, desde canchas, demarcaciones de parqueadero, tenemos no solamente para fachadas en exterior, sino también para interior, cubiertas. Tenemos un portafolio muy amplio y especializado de acuerdo a cada necesidad puntual del espacio. Aquí les voy a contar básicamente y muy someramente como cuáles son los productos como que uno normalmente utiliza en un mantenimiento. Básicamente uno encuentra que uno utiliza o unos imprimantes o unos selladores, ¿cierto? Dependiendo del tipo de superficie. Siempre uno debe partir de acuerdo al diagnóstico y a la necesidad puntual que tenga la edificación. Entonces aquí vemos que tenemos un Imprimas, que tenemos un acrolates, que el acrolates me ayuda a fijar estas partículas cuando encontramos que después del lavado encontramos material suelto, que queda material de pronto suelto y necesitamos fijar, entonces utilizamos este tipo de imprimantes y sellantes. El sellador antialcalino, ahorita que les hablaba de la presencia de sales, o cuando tengo problemas de carbonatación, entonces un sellador antialcalino debe ser una base fundamental antes de aplicar cualquier producto que me dé el acabado final. Siempre validado previamente por una medida de un pH, que nosotros también, nuestro departamento técnico está en capacidad de identificar qué pH tiene la superficie para ver si podemos utilizar el sello más o no, porque nosotros generalmente, si vemos que no lo necesita, no lo recomendamos. Tenemos productos que son para nivelación. Regularmente después de que yo hago el lavado de la superficie, que es lo primero con lo que yo inicio cuando hago un mantenimiento, y que eso es fundamental, se los digo porque me ha pasado, me he encontrado en acompañamientos que he realizado que no hacen lavado, los hacen de cualquier manera. Entonces, ay no, es que por acá yo nunca vi que estaban lavando, ellos empezaron a aplicar y no hicieron ningún lavado. El lavado es fundamental, y más cuando tengo presencia de hongos, porque si yo no hago un lavado correcto, esos hongos nuevamente me van a empezar a atacar el recubrimiento o la pintura que yo aplique. Nuestras pinturas tienen fungicidas y bactericidas. Fungicidas son protección hongos, bactericida, como su nombre, microorganismos o bacterias, ¿cierto? Entonces, cuando yo no corrijo con el lavado, ese hongo no lo elimino correctamente, entonces más adelante ese hongo me va a consumir el fungicida que tiene en la pintura y va a volver a salir a la superficie.
Entonces, por eso nosotros hacemos tanto énfasis en el lavado, en el correcto lavado, usando limpiadores adecuados, desengrasantes adecuados, de pH neutro, que no sean agresivos ni generen daño a estos materiales. Y a veces cuando se presentan estos lavados hay material que se desprende porque ya tenía un proceso de meteorización, entonces entramos ahí a utilizar nuevamente pañetes de nivelación y para eso tenemos entonces ese producto que es un RevoFast, o dependiendo del acabado final que tenga mi estructura o en mi edificación, entonces necesito un estuco de naturaleza acrílica que sea impermeable, que tenga una muy buena protección. Aquí lo estamos viendo. En pinturas exteriores nosotros tenemos 3 tipos de pintura. Todas tienen atributos diferentes. Tenemos la coraza Pro 550 y aquí les quiero dejar como hacer mucha claridad en este tema para que no se sorprendan porque en Pintuco encontramos que hay una coraza que es de la caneca gris que dice coraza 5 y una coraza que dice Pro 550. Es la misma pintura, la única diferencia es que cambia la presentación porque cuando hay una indicación de Pro, significa que es el portafolio profesional, es la pintura que utilizan generalmente el segmento de contratistas y constructores, entonces por eso tenemos una identificación diferente, pero es un tema solamente de presentación. Las propiedades siguen siendo las mismas, el respaldo, la garantía, todo es absolutamente igual. Entonces, ¿qué encontramos con la coraza Pro 550? Que es la que generalmente ustedes compran o sus contratistas para hacer los mantenimientos. Es una pintura que tiene 5 años de garantía en estabilidad de color, es 100% acrílica, es antihongos, antialgas, hidrorrepelente, permeable al vapor. Le sigue la coraza elastomérica, que es una coraza de naturaleza elastomérica, como su nombre lo dice, porque tiene una función de elongación y flexibilidad, lo cual me permite puentear microfisuras hasta 1 milímetro. No sé si de pronto ustedes han identificado en sus fachadas que a veces uno encuentra revoques muy mapeados con mucho microfisuración, uno sin necesidad de entrar a hacer una reparación del revoque, puede utilizar este tipo de recubrimiento y él hace que me puentee esas fisuras, esas microfisuras, logrando tener nuevamente un acabado homogéneo. Esta coraza tiene 7 años de garantía. Y tenemos por último la coraza doble ida, que como su nombre lo indica, tiene 10 años de garantía y adicional a eso, ella tiene anticarbonatación, que es la patología de la que estábamos hablando, de la cual nosotros debemos buscar corregir a tiempo para evitar poner en riesgo la seguridad de la estructura. Bueno, en impermeabilizantes en el tema de fachadas, entonces contamos con estucos antihumedad, con el Sellamur, que con el Sellamur uno trabaja mucho humedades por nivel freático o humedades ascendentes. Es un producto que tiene una garantía alrededor de 10 años. Generalmente uno este tipo de recubrimientos lo aplica donde hay presión negativa, humedad por presión negativa, es decir, cuando estoy en sótanos, de pronto a veces en los parqueaderos se presentan ese tipo de humedades muy agresivas, entonces uno puede trabajar ahí muy bien un Sellamur. En el tema de los ladrillos, tenemos diferentes tipos de limpiadores, porque no todos los ladrillos presentan la misma tipo de fluorescencia como lo veíamos anteriormente. Hay algunos que presentan eflorescencias por sales de vanadio, que se presentan de color verdosa, hay otros que se presentan de color blanco, y dependiendo del color, nosotros tenemos ese tipo de limpiadores. Entonces está el ladrillo limpiador rojo, un limpiador claro, y un limpiador que es el que utilizamos de manera genérica, el no corrosivo, que es un limpiador ecológico, que no es agresivo y que nos da muy buen desempeño en el tema de limpieza de estos ladrillos, sin generar abrasión ni acabar con esa capa superficial que es tan importante o la piel del ladrillo.
Y ya en el tema de los hidrófugos, tenemos 4 tipos de hidrófugos. Tenemos siliconite 7W, que es el base agua, tenemos un siliconite 7 y 10, que son bases solventes, y tenemos un siliconite ultra, que es un siliconite base alcohol. ¿En qué se diferencian? En el siliconite 7W, ninguno de estos siliconites o hidrófugos me cambian la apariencia del ladrillo, ni me van a colorear, son permeables al vapor de agua. Entonces, ¿qué pasa? El 7W es un siliconite que es base agua, que es bajo olor. Generalmente lo utilizan mucho en los mantenimientos de las copropiedades. ¿Por qué razón? Él no me cambia el color de la superficie, pero resalta un poquito el color. A diferencia del transparente o del 7 y el 10, que son bases solventes que no cambia la apariencia del color. No, perdón, no cambia la apariencia del ladrillo. Entonces, para los copropietarios es muy importante a veces como el impacto visual, no solamente que quede la fachada limpia, sino venga, ya esto que le hicieron. Entonces, el 7W como resalta nuevamente el color de la fachada, decir, ah, sí, aquí hicieron un trabajo muy bonito, mire cómo cambió, se ve más viva la fachada, qué bonito. Mientras que en el 7 y el 10 es base solvente, tiene muy buena duración, eh, pero no tiene ese cambio, ese resalte como del color del ladrillo. Y tenemos un siliconite 12 años que es base alcohol. Este siliconite se formuló porque cuando teníamos presencia o temporada de lluvias, no se podía hidrofugar, entonces no podemos parar actividades. Buscando precisamente solucionar esa necesidad del mercado, se sacó este siliconite con el cual no hay necesidad de parar las actividades. Yo hice lavado hoy y mañana perfectamente puedo empezar a aplicar el siliconite sin ningún inconveniente, asegurando pues como la protección. El tiempo que tiene, el número que tiene cada siliconite es el tiempo de garantía que está establecido, 7, 10 y 12 años. Bueno, ¿qué otros complementos tenemos dentro de nuestro portafolio? Y son los sellos para las juntas. Entonces, dependiendo de la necesidad, tenemos entonces Pintuco Fits o Pintuco Flex, que son de diferente naturaleza química. Hola. Sigue. Ah, bueno, es que lo que pasa, acá de escuchar un sonido, pensé que era que se me había caído la red. Bueno, que son de diferente naturaleza química y van muy acorde pues como la necesidad específica. Tenemos ellos para ventanería, que son como el portafolio complementario dentro del mantenimiento. Y por último, y sin ser menos importante, que ya se nos está acabando el tiempo, les voy a hablar acerca de algunos parámetros técnicos que considero que es importante que ustedes conozcan, y es cómo están reguladas las pinturas aquí en Colombia. Nosotros en Colombia estamos regulados por 2 normas técnicas, una que es la 1335, que regula las pinturas al interior, y otra que es la 5828, que regula las pinturas de uso exterior. ¿Qué deben tener esas pinturas? Y se los hablo porque no, es decir, todos los proveedores que tenemos pinturas deberíamos cumplir como mínimo estos parámetros que la legislación nos exige. ¿Y cuál es? El cuarteamiento, la absorción de agua, la resistencia a los microorganismos, y la resistencia al color y el ensuciamiento. Coreasa es nuestra marca, ¿cierto? Que es la que cumple con este parámetro. Aquí les quiero mostrar precisamente cómo es nuestro comportamiento y la de otros productos. Entonces vemos que Coreasa no tiene cuarteamiento, otros productos que se han realizado evaluaciones sí lo tienen. En el tema de absorción de agua, cómo es, o sea, el parámetro de impermeabilización, cómo es nuestro desempeño. En el tema de resistencia a los hongos, ustedes ven, estas son unas cajas Petri. Normalmente en los laboratorios nosotros hacemos con frecuencia este tipo de ensayos para asegurar el desempeño y precisamente poder garantizar esos tiempos que nosotros damos de garantía. Entonces vemos cómo Coreasa cumple. Miren que hay unos recuadros en blanco donde no hay presencias de hongo, y cómo otros productos o productores no cumplen con ese parámetro. En el tema de resistencia a la exposición solar o a los rayos UV, que esto nos habla mucho como de la estabilidad del color en el tiempo.
Generalmente se hacen unas pruebas en laboratorio donde se someten a las mismas condiciones que van a estar expuestas estas pinturas al exterior y le van contabilizando por hora y se empieza a identificar si nosotros cumplimos o no cumplimos con ese tipo de atributos. Bueno, básicamente eso era lo que querías contar. Nosotros como Pintuco, ¿qué estamos en capacidad de ofrecerles? Entonces realizamos una visita de diagnóstico de la edificación. Después de esa visita hacemos una entrega de un informe técnico con esas especificaciones o esas soluciones puntuales que encontramos. Ofrecemos el suministro del producto a través de nuestras tiendas Pintuco con precios especiales para el mantenimiento de las edificaciones. Aquí les quiero hacer un paréntesis bien grande y es, no todas las tiendas Pintuco están en capacidad de ofrecerles esos precios diferenciales. Porque lo tenemos segmentados. Algunas tiendas tienen naturaleza, nosotros internamente les llamamos expertos en obra, tienen la naturaleza de ser experto en obra porque se dedican y distribuyen mucho a obra nueva y obra de mantenimiento. Entonces, si el día de mañana ustedes quieren comprar la pintura para hacer los mantenimientos, no hacer una contratación a todo costo, también se pueden dirigir a través de nosotros para poderles hacer entrega y de ese precio diferenciado para el mantenimiento. La recomendación de contratistas y aplicadores certificados en caso de que ustedes lo necesiten. ¿Qué nos hemos encontrado también? Que muchas veces estamos en obra y puede que no encontremos que el contratista sea de pronto que sea conocido por nosotros, pero nosotros estamos en capacidad de capacitarlo, y no solamente a él y a su cuadrilla, sino también entonces al interventor, a las personas que estén interesadas de las administraciones, porque es fundamental que ustedes también conozcan un poco sobre este tipo de procesos, sobre el tipo de recubrimiento, que entiendan de pronto con más detalle qué es lo que están haciendo en las edificaciones que ustedes operan, para precisamente buscar hacer un seguimiento adecuado y el éxito de lograr pues, de manera exitosa ese mantenimiento. Y hacemos seguimiento al proceso de aplicación. Sin ser interventores claramente, siempre buscamos cómo acompañar. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes vayan a hacer ese mantenimiento, desde el inicio nos digan, ve, mira, es que tengo proyectado hacer mantenimiento, por favor, necesito concretar una visita. Entonces vamos, hacemos la visita de diagnóstico, eligieron, sacaron el pliego, eligieron cuál fue la mejor propuesta, se fueron con tal contratista, nos cuentan, vea, ya vamos a arrancar, listo, entonces nosotros vamos al inicio, hablamos con el contratista, les damos indicaciones, miramos cómo lo va a hacer, durante el proceso también vamos y acompañamos, estamos muy atentos porque entonces ya nosotros lo tenemos mapeado y sabemos que ante cualquier inquietud, ya sea por medio del contratista o por medio de ustedes, nosotros vamos a atender esas solicitudes. Y al finalizar, entregamos el informe. Aquí les estoy mostrando básicamente el informe de recomendación técnica, que es lo que nosotros entregamos al inicio, el tema de capacitaciones y el tema de cartas de garantía, que esto es también bien importante y eso les da mucha tranquilidad a ustedes. Y es la garantía que da Pintuco por el recubrimiento que están utilizando. Nosotros tenemos las cartas de garantía para todos los recubrimientos, llámese en hidrófugos, en el caso nuestro, nuestra marca que es Siliconite, o en el caso de las pinturas Coraza. También durante el proceso del mantenimiento nosotros emitimos certificados de calidad. Es importante que cuando ustedes están ejecutando dicha actividad, el contratista les suministre el certificado de los productos que ustedes que están aplicando. Este certificado, como ustedes lo ven, ahí están claramente los parámetros que nosotros medimos en el laboratorio y que se encuentra acorde a la legislación, que cumplen con esos parámetros y que nosotros damos vía libre para que puedan salir al mercado. En este slide les estoy mostrando entonces cuáles son los asesores de mantenimiento institucional Pintuco que tenemos a nivel de Colombia. De todas maneras, si en algún momento llegan a tener alguna inquietud, yo con mucho gusto los puedo direccionar, o también a través del link que Álvaro les va a poner para que ustedes puedan consultar cualquier inquietud. Quedo muy atenta. No sé, ahora sí, bienvenido a todas las inquietudes que tengan. Yo creo que contamos todavía con tiempo, Álvaro, para
para resolverlas. Sí, Sandra, claro, te agradecemos mucho esa exposición, muy, o sea, muy experta, qué excelente, sin gaguear, yo ya hubiera gagueado para ahí 20 veces. No, muy bien. Yo creo que no quites la presentación porque es posible que te pidan o te toque volverte a preguntar de alguna de las preguntas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Isaac, porfa, reenvías el contacto, el enlace para las personas que quieran que las contacten en estos días, ¿cierto? Las llamen, sea a nivel comercial, que les ofrezca algún producto, a nivel técnico, como les decía Sandra, por favor, en este enlace que Isaac va a pegar al chat. Entonces, ahí lo pueden hacer. Igual ya vieron la presentación, Sandra, eso, y ponlo si quieren el final, en la diapositiva final, para que la gente también apunte los teléfonos de los asesores en cada ciudad. Que les estaba preguntando que de dónde se conectan, perdón. Yo veo, a ver, una pregunta que yo te haría y es, o sea, el país pues está en un invierno muy difícil, pero los productos son iguales para todas las humedades, las intensidades de los UV. No, Sí, sí, ¿cierto? sí, O sea, sí. los productos son iguales. Sí, sí, porque cuando nosotros hacemos el diseño del producto, nosotros no podemos hacerlo de acuerdo a alguna zona específica. Nosotros los llevamos al laboratorio y lo ponemos en unas cabinas, se llaman unos barómetros, donde simulamos esas condiciones climáticas y los sometemos ahí X Ah, ok. tiempo. Entonces, asegurando precisamente que el comportamiento sea el mismo si es en la costa o en una zona húmeda. Entendido. Juan Diego tiene la palabra, adelante. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la charla. Mira, yo soy administrador de propiedad horizontal. En este momento, pues viendo ahí que me cayó como anillo al dedo, viendo esa estructura que presentaba la expositora carbonatada, yo tengo la siguiente pregunta. Tenemos una estructura que sostiene una piscina y presenta carbonatación debido a la presencia del agua y más que se descascaró una pared de la columna. Pero en uno de los estudios nos arrojó que había presencia de cloro también. ¿Pintuco tiene algún producto para subsanar este efecto? Lo que podemos hacer es hacer una visita con el técnico especialista para que él pueda identificar en campo realmente cuál es la necesidad. Una hora y media. ¿Qué producto podemos brindar como solución? Juan Diego. Qué pena, Sandra, no escuché nada. Juan Diego, te estaba diciendo que lo que podemos hacer es una visita con un especialista técnico para identificar cuál es el problema, qué necesitamos y poderle ofrecer una solución. Juan Diego, Okay. te pregunto, ¿vos estás ubicado dónde? En Medellín. Ya, ¿y cuántas unidades tenés? En este momento 17. 17 edificios. ¿A cuántas le tienes en este año? ¿Cuántas tienes que hacer el proceso de mantenimiento de fachada? Estoy cotizando en este momento 6 para que la asamblea nos autoricen. 6 para que las asambleas. Yo invito a los administradores, le hago esas preguntas porque invito a todos los administradores para que este video que queda grabado se lo pasen a sus consejeros y a los mismos propietarios, porque eso les ayuda a ustedes en la toma de decisiones. Esto es un tema denso, es un tema a veces difícil, un tema muy técnico, ¿cierto? Y cuando uno llega, no se la sabe todas, y llega en un consejo y entonces no sabe, venga, yo le paso el videito, véaselo y ahí tomamos la decisión. Me parece una buena herramienta para persuadir a las asambleas de utilizar los mejores productos, de con quién me voy, que después no le digan, venga, es que yo tengo un amigo que pinta, ¿cierto? Y viene y el hombre se sube, se encarama ahí con cualquier lazo y es lo que sucede. Entonces después vienen las garantías. Entonces ya sabemos que tenemos socios de valor que no lo conocían. Así es, o suele uno encontrarse muchas veces propuestas o contratistas y dicen, no, es que esa es tipo coraza, no hay pinturas tipo coraza, o es coraza o no es, y bajo esa premisa que dicen es tipo coraza, encuentra uno que no,
Y entonces obviamente la aplicaron, y es que yo le doy la garantía a usted de mi trabajo de 2 años, pero es que se supone que usted el mantenimiento lo está haciendo para que le dure mínimo 3, 4, 5 años, y generalmente, o eso es otro detalle bien importante, uno cuando realiza un mantenimiento, no debe incluso hacer un mantenimiento correctivo, sino buscar hacer un mantenimiento preventivo. Les voy a hablar de un caso muy puntual, y es, por ejemplo, el edificio del café. Hace poco me llamaron para volver a hacer la intervención del mantenimiento del edificio del café. Allí se aplicó Coraza 10 años, y entonces se estaban preparando para volver a hacer recurso y volver a hacer un mantenimiento completo. Cuando yo les dije, no, venga, es que el mantenimiento preventivo no es volver a aplicar pintura, usted utilizó un producto muy bueno que tiene una garantía de 10 años, aquí lo único que tenemos que hacer es hacer un lavado. Entonces, ¿qué recomienda uno? Cuando utilicen una pintura de una garantía de 5 años, háganle a los 3 años un lavado y van a ver cómo recuperan nuevamente su fachada y cómo les va a durar más en el tiempo al eliminar todas esas sustancias que me generan daño a ese recubrimiento o esa capa de la pintura. Bien interesante. ¿Qué más preguntas tenemos, señores? Yo creo que nos vamos hasta las 5:30. Tenemos 20 minuticos para que preguntemos. Recuerde que ya en un ratico vamos a hacer los 2 sorteos. El sorteo de un galón de cleaner, ¿cierto? De cleaner y un De ConstruCleaner y estuco. De ConstruCleaner y otro galón de estuco. Además, 2 cursos de la norma técnica. Por aquí dice Gustavo Zapata, consulta financiera. A ver, Gustavo, ¿por qué te tiras al agua y la preguntas o querés preguntarlo por aquí por el chat? Yo te la leo. Sí, buenas tardes a los presentes, mucho gusto. La pregunta financiera, mi papel en propiedad horizontal es como revisor fiscal. Y gran parte de los inconvenientes que tenemos en las unidades residenciales es el tema financiero. Más que una pregunta, es una consulta o una idea financiera. Y es si de pronto Pintuco ha mirado la opción de financiamiento a las propiedades. Es una idea loca, pero nada se pierde con preguntar y que por medio de Sandra lo lleve de pronto a algún comité y de pronto nos sorprenda Pintuco diciendo que tiene la opción de financiamiento, porque es un dilema las cotas extras en propiedad horizontal. Claro, te entiendo. Mira, yo te cuento. La atención de Pintuco para este tipo de proyectos siempre se va a hacer a través de distribuidores. Pintuco tiene muy pocos clientes de atención directa. ¿Y es por qué razón? Porque nosotros no tenemos la logística para poder entregar uno a uno, poder tener el material disponible para entregar a cada necesidad puntual. Y mientras que los distribuidores, nosotros tenemos una red de distribuidores, no todos son distribuidores directos. Por eso es que nosotros les decimos, cuando ustedes necesiten este tipo de pintura para poder conseguir un precio, ese precio diferencial que les damos a los contratistas, constructores, o en este caso a los operadores de la copropiedad, tiene que ser solamente a través de la red de distribución que nosotros autoricemos. Entonces, en este caso, nosotros como los asesores comerciales tenemos unos distribuidores y les decimos, ves Andrés, que voy a hacer la compra, listo. Entonces yo ya hablo con el distribuidor, van a ir de tal copropiedad, esta copropiedad va a hacer la compra de tantas unidades, por favor, les autorizo ese precio diferencial. Que estamos hablando que es un precio diferencial versus el mercado, alrededor de un 15-20%. Ahora, el tema del crédito. Cada distribuidor tiene tiene sus diferentes condiciones comerciales. Hay muchos distribuidores que dan crédito, entonces ya sería dependiendo de la relación comercial que tengan con ese distribuidor, que vayan desarrollando y los requisitos que piden, porque sé que los distribuidores manejan, hay muchos que no solamente es contado, sino que también es crédito. Ya sí tendría que ser pues como algo muy conversado con el distribuidor, pero sé que nuestra red de distribuidores lo tiene crédito. Ok. Mari Espinosa Vergara, adelante. Gracias, buenas tardes. Tengo una inquietud. Es con respecto al mantenimiento de puntos fijos. Cuando nos hablan de pintura tipo 1, ¿es recomendable utilizarla o qué tipo de pintura es recomendable para el mantenimiento de puntos fijos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mari por tu inquietud. Los puntos fijos son unas áreas de circulación
de alto tráfico y generalmente tienden a ensuciarse mucho porque entonces hay niños, hay personas que pasan con su manito, que el trasteo, ¿cierto? Nosotros siempre, la recomendación es utilizar recubrimientos que tengan una buena resistencia a la abrasión y a la lavabilidad. ¿Qué es esto de la abrasión y la lavabilidad? Cuando la persona de apoyos o servicios generales va y empieza a hacer este tipo de ciclo con estos movimientos, entonces la pintura, por norma técnica, debe de cumplir ciertos ciclos. Si yo no tengo un recubrimiento o una pintura que tenga ese mínimo de ciclos de lavado, entonces voy a hacer que yo tenga que estar haciendo mantenimientos más frecuentes porque se me va a desprender, no me va a dar la durabilidad esperada. Entonces, hay que trabajamos pinturas de naturaleza que sean tipo 1, pero hay otros recubrimientos más especializados que tienen una resistencia a la lavabilidad y a no solamente a los agentes de lavados o los jabones que normalmente uno utiliza, sino también que sean resistentes a las rutinas de limpieza que con el tema del COVID empezaron a incrementarse mucho más. Entonces tenemos que utilizar ahí recubrimientos mucho más finos. Entonces sí, lo ideal es utilizar recubrimientos que sean de tipo 1. Nunca debo utilizar una coraza, que eso es otra cosa que también me he encontrado, que a veces utilizan una coraza en un interior, que porque tienen la idea de que como la coraza es tan fina, si es tan fina para el exterior, es fina al interior. Lo que están haciendo es perder sus recursos, porque la coraza no está diseñada para ser limpiada por frote. La coraza está diseñada para que tenga una resistencia a la humedad, a los rayos solares y que sea impermeable, mientras que una pintura de interior sí está diseñada para ser lavada y limpiada. Ah, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Mari, ¿dónde te habías conectado? ¿Cómo me preguntó algo, señor Álvaro? Sí, ¿de dónde te conectaste? De Medellín. Sí, ¿cuántas unidades tienes? 3. 3, muy bien. Ok. Le damos la palabra a Gladys Tamayo, que hace ratico me había levantado la mano y la dejé pasar, qué pena. Tranquilo, buenas tardes. La pregunta mía es la siguiente. Cuando se habla de preparar la superficie, ¿qué se debe hacer para pintar una fachada de ladrillo que está pintada con coraza de color ladrillo? ¿Es solo ponerle la pintura o debe aplicarse algo antes de aplicarle la pintura? Bueno, muy bien. Cuando yo ya tengo un ladrillo que tiene un formador de pintura, en este caso ya aplicaron una pintura tipo coraza, ¿cierto? Me estás diciendo coraza. Yo siempre que debo hacer una limpieza adecuada, siempre independiente del tipo del sustrato que sea que tenga, siempre debo iniciar con lavar muy bien la superficie con un jabón de tipo neutro, de naturaleza neutra, para que no sea abrasivo, para que no me vaya a desprender ese recubrimiento ni me vaya a hacer estragos sobre la capa superficial del ladrillo. La superficie debe estar seca, libre de polvo y de grasas para poder ahí sí aplicar la pintura coraza. Mil gracias. Ok, son las 5:17. Una última pregunta, Janet. Gracias, Álvaro. Sandra, no, más bien es un tema logístico. El acompañamiento que ustedes nos hacen a copropiedades, primero, ese pues en cualquier momento, independiente del proveedor, lo importante es que haya utilizado productos de Pintuco. ¿Tiene algún costo? ¿Con qué anterioridad te lo debemos solicitar? Bueno, desde que sea productos Pintucos, nosotros sí nos aseguramos, es decir, sí buscamos asegurarnos de que sea productos Pintuco. ¿Por qué razón? Porque a veces nos llaman y vamos y, no, es que ese producto no era Pintuco, aplicaron y no sé qué fue lo que aplicaron. Entonces, para nosotros es importante asegurarnos de entrada que sí es nuestro, ¿cierto? Porque nosotros no podemos emitir juicios sobre otros proveedores. No tiene ningún costo. Esto es completamente gratuito. El soporte técnico que nosotros brindamos, ya sea al inicio, durante, ante cualquier situación, inquietud o novedad que se les presente, es completamente gratis. Lo realiza directamente Pintuco. ¿Con qué anterioridad? Si ustedes están planeando llevar a la asamblea el proyecto de mantenimiento, invítenos para nosotros contarles ese informe, hacerles ese diagnóstico y que ustedes puedan llevar ya una propuesta sobre la mesa,
de cuáles van a ser los productos que van a trabajar. Incluso esto es un elemento muy importante para los interventores o para las personas que van a hacer los pliegos. De hecho, hay varias personas, incluso no siempre nos contratan nos llaman, perdón, los operadores o ustedes los administradores, sino que muchas veces nos llaman los interventores que realizan pliegos y nos dicen, vení, es que me llamaron para hacer el pliego tal, yo necesito que me hagas el diagnóstico, nos pases el informe porque basado en eso voy a sacar el pliego, voy a entregar el pliego. Entonces, importante que sea antes. Si de todas maneras ya están en proceso de ejecución del proyecto y encuentran que tienen dudas, que quieren resolverlas, que necesitan una visita de campo, también podemos suministrar ese servicio de acompañamiento. Es cuestión de que ahorita pues, me pueden contactar y también yo les voy a entregar la información de la línea de servicio al cliente y los correos donde pueden solicitar la visita. Esa visita generalmente se agenda de acuerdo a la disponibilidad de los técnicos. Ellos tienen un tiempo de respuesta de alrededor de 2 o 3 días para decirle, buenas, doña Gladys, don Juan Diego, yo le voy a hacer la visita en tal día a tal hora. Pero generalmente el tiempo de respuesta de nuestros técnicos para concretar la visita es de 2 a 3 días. Ok, Sandra. Pues ya son las 5:20. Yo sé que estos administradores están muy ocupados con esas asambleas. Les agradezco que se hayan conectado, que hayan sacado el tiempo. Realmente era muy importante conectarse porque sé que muchos se les viene o están en aprobación, o ya les aprobaron y viene la ejecución de la fachada. Es importante tener todo este acompañamiento. Entonces vamos a pasar a los anuncios parroquiales. Primero, esta semanita, entre mañana y esta semana ya pueden descargar este video para que lo envíen, como le digo, a sus consejeros, a los propietarios que tengan. Eso es muy, muy importante que lo hagan. Segundo, también vamos a tener un descargable de los 6 pasos, un documento que nos compartió Pintuco para hacer un mantenimiento efectivo y seguro de una fachada. Me parece importante que lo tengan. Son unos ticsitos que a veces uno cree que los tiene todo como en regla y mentira. Esos ticsitos les pueden funcionar para que lo descarguen. Y ahora sí pasamos al sorteo. Sandra, hagámoslo diferente. Como no había hecho el formulario y no había puesto los correos porque pensé que era el sondeo. Entonces, haz las preguntas y el primero que responda de manera acertada pues se lleva el primer que vas a sortear primero, el galón de estuco o el galón o el Clear, Construclear. O sea, Álvaro, el limpiador está bien. El limpiador, arranque con el limpiador. Vamos a ver, pues quién se lo va a ganar. Concentrados todos. Bueno. La pregunta, discúlpame, el primero que responda, si no respondió de manera, o sea, Sandra es la jueza aquí, es la profe, y si la profe dice no está perfecto, no puede, no va. Tiene que ser el primero y comenzamos a contar hacia abajo, que sea la respuesta correcta. ¿Ok? Perfecto. Por favor, entonces, el primero que me escriba 2 aspectos claves que se deben de tener en cuenta en el mantenimiento de una fachada. Está fácil. 2 aspectos claves que se tengan que tener en el mantenimiento de una fachada. En el chat. En el chat, no hablado, en el chat. Pero si después no quieren ganar el Construcleaner. Bueno, llegando usted al consejo, a lo que me gané, sí paran. Ahí los dejan otros 2 años. Y nada que... A ver, yo veo, sí, es que lo teníamos por aquí, Enguera. Entonces dice por acá, dice la primera que contestó, coordinador mantenimiento, centro comercial Fundadores. Fundadores es Manizales, dice lavado y nivelación de superficie. Lavado y nivelación, sí. ¿Está bien? Sí. Felicitaciones. Y son aspectos muy importantes a la hora de hacer este mantenimiento. No solamente el tema de nivelación que va de la mano de la preparación de superficie, ¿cierto? ¿Pero cumple o no cumple? ¿Se lo gana? Sí. Ok. Coordinador de mantenimiento, regáleme su nombre en este instante porque así no lo puedo encontrar en la base de datos. Me compartes tu nombre, cómo te inscribiste al webinar, ¿cierto? Para yo poderte contactar. ¿Listo? Bueno, vamos con la segunda. Vamos con Roosevelt.
Ah, es que Roosevelt es un clásico aquí. Roosevelt, muchas gracias. Siempre siguiéndonos, te agradecemos mucho. Buenas Vamos tardes, con la muchas segunda. gracias, Álvaro, muchas gracias, Sandra. No, señor, a vos. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Esta sí es más fácil, pues. Y esta es de una caneca de... se me va aquí la paloma. Una caneca de estuco exterior, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, escribe una patología y cuál es el agente que la produce. Una patología y el agente. Que la Escribe. Que la produce. o que interviene en esa patología. Alcalinidad, venga por aquí. ¿Quién fue la primera? ¿La viste ahí? Juan Camilo. Sandra. Juan Camilo Montoya. Juan Camilo. Sí. Inspección lavado, no. Juan Camilo. Juan Camilo Montoya. Él respondió muy bien. Lavada de caracol y la alta humedad. Como tal, recuerden que es un efecto que se presenta cuando la película de pintura no se ha curado completamente o no se ha secado. En presencia de humedad sale lavada de caracol. Ok. Bueno, entonces ya sabemos que los dos primeros ganadores de Pintuco son Roosevelt y Juan Camilo Montoya. Ahora vamos para los dos cursos. Ustedes escogerán si el de la norma técnica o el de transformación digital. Otra pregunta, Sandra. Otra pregunta, bueno. A ver qué pregunta le hiciéramos. Bueno, está bien esta. ¿Cómo se compone una fachada mixta? ¿De qué tipo de sustratos está compuesta una fachada mixta? Eso fue al inicio de la charla. Juan Diego, muy bien. Juan Diego Agudelo Ochoa. Sí. Listo, Juan Diego, te estamos contactando y ya decides cuál de los dos cursos va a ser. Juan Diego Agudelo Ochoa, muy bien. Y vamos con la última pregunta. Bueno, la última pregunta. De la propuesta de valor que tiene Pintuco, dos atributos o dos componentes que ustedes consideran que son valiosos y que pueden generarles valor. Valga la redundancia. Cuando les hablaba de la propuesta de valor que nosotros tenemos, lo que nosotros les ofrecemos a ustedes como Mira, conecté la luz ahí. Freddy, porfa, apaga tu micrófono. Dice por aquí Janet, garantía y calidad de producto. Ok, Janet, ¿cuál es tu apellido? Zuluaga. Zuluaga. Vimos ahora. Vimos. Sí, señora. Listo, Janet, ahí vas a tener el curso de la norma técnica o el de transformación digital. Señores, son las 5:27, cumplimos con nuestra agenda, nuestro cronograma. Teníamos 1 hora y media, a veces se alarga más porque pues, se hace muy intensa y muy interesante pues las charlas, pero realmente entendemos que ustedes tienen muchos temas, muchas asambleas todavía por hacer, muchos temas que tratar. Les agradecemos su asistencia, estamos próximamente contándoles si vamos a continuar con Pintuco. Yo creo que ha sido muy exitoso esta charla. Y solo agradecerle a Sandra por su presentación muy completa, muy tranquila, ¿cierto? Respondiendo todo muy preciso. Y Sandra, muchas gracias. Despídete. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que para mí fue muy importante poderles aportar desde mi conocimiento y experiencia y poderlos conocer a través de todos, de esta comunidad tan grande. Ya saben que cualquier inquietud que tenga, nosotros aquí en Pintuco estamos prestos a apoyarlos en sus requerimientos y acompañarlos. Ok, Sandra. Muchas gracias, pues. Estamos hablando. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Estamos hablando estos días, nos estamos viendo. Mucho atentos a las redes, al correo, para que bajen los documentos
que les estaba diciendo, el video y el descargable que nos comparte Pintuco. Chao, chao. Estamos hablando. Hasta luego, gracias.